Pasemos ahora a las manifestaciones clínicas más frecuentes de derrame pleural. Son 3. Tos seca, dolor torácico pleurítico y disnea. Empezamos con disnea. Como hemos visto en la tomografía, hay la gran cantidad de líquido prácticamente comprime el pulmón. Por lo tanto, hay una restricción ventilatoria y eso produce disnea. El pulmón está tan apretado, está tan comprimido, que debe sentirse como el burrito de la foto, que está asfixiado prácticamente por tantos bloques de pasto que tiene que cargar el pobre burrito. Dolor pleurítico. Ese dolor en punta de costado, dolor que se incrementa con la inspiración profunda, con la tos, con el estornudo. Ese dolor cuya intensidad debe ser tan intenso como el dolor que está sintiendo el muchacho que ha quedado enganchado en contra de su voluntad. Además hay que mencionar otras características del dolor pleurítico, que se va a irradiar al abdomen. ¿Por qué? Porque la pleura costal está inervada por los nervios intercostales que se desplazan por esta zona. Cuando encontremos dolor en el hombro ipsilateral al derrame, es signo patognomónico de inflamación de la pleura diafragmática. ¿Por qué? Porque la pleura diafragmática está inervada por el nervio frénico, el cual recibe fibras, inervación de fibras del plexo braquial. Entonces ya tenemos el diagnóstico clínico radiológico. Entonces la pregunta es, ¿le hago toracocentesis? Si conocemos la causa del exudado, no es necesario. Si el paciente tiene derrame pleural, tiene LES, pancreatitis aguda, ya sé que la causa del exudado es la enfermedad de fondo, entonces no es necesario hacer toracocentesis. Cuando sospechamos en otra etiología, de repente, cuando no hay buena respuesta a tratamiento con antibióticos o cuando hay contacto para tuberculosis, entonces en ese caso está indicado la toracocentesis, cuando sospechamos un exudado de etiología determinada. Si lo vemos en un contexto de edema generalizado, sea por insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico o cirrosis, ¿cuándo realizar la toracocentesis? Si es que el paciente viene por fiebre y dolor pleurítico, porque hemos visto antes que solamente el dolor pleurítico cuando hay inflamación de la pleura, cuando es un exudado. Después, el derrame, generalmente asociado a edemas generalizados del lado derecho, con insuficiencia cardíaca bilateral. Entonces, si el derrame es unilateral, hay que sospechar que sea causa de un exudado, entonces hay que realizar toracocentesis. Por último, si le damos diurético y no remite, no disminuye el derrame de 3 a 5 días, también es indicación para buscar una causa de exudado y hacer toracocentesis. Entonces le hacemos la toracocentesis y ese criterio clásico de exudado de proteínas más de 3 gramos no es muy específico. Mejor utilicemos los criterios de Light, la relación de proteínas de líquido y séricas más de 0,5, la relación de LDH de líquido pleural y sérico más de 0,6 y el LDH de líquido pleural más de 2/3 del LDH sérico. Basta que uno sea positivo para que sea un exudado. Si los 3 son negativos, es trasudado. Sin embargo, puede haber falsos positivos. Por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca que está recibiendo diuréticos, si se le hace toracocentesis, uno de estos criterios por lo menos es positivo siendo un trasudado. Entonces, ¿cómo demuestro que es un falso positivo? Evaluando la gradiente sérico líquido de albúmina. Si es mayor de 1.2, entonces es un falso positivo. Pregunta de NAN de 2006. Se trata de un joven que acude por derrame pleural más fiebre y que tiene contacto para TBC y el tiempo de enfermedad ya es 10 días, ya más de una semana. Le hacen la toracocentesis y encuentran que es un exudado según el criterio tradicional, más de 3 gramos de proteínas en el líquido pleural. ¿Qué tipo de líquido es? Es exudado. Entonces tenemos 3 respuestas. Puede ser la A, puede ser la C y puede ser la E. ¿Cuál es la conducta más adecuada? Por el hecho de tener el antecedente de contacto con pacientes con TBC y por ya prolongarse el tiempo de enfermedad más de 7 días, yo debo sospechar en tuberculosis. Lo que tengo que hacer buscar en el líquido las pruebas respectivas para tuberculosis. El ADA. El punto de corte para ADA
es más de 70 unidades por litro. Y luego, una biopsia pleural. Entonces la respuesta correcta es exudado y buscar etiología. En cuanto a las células, los leucocitos, estarán incrementados los polimorfos nucleares, sobre todo cuando es empiema o derrame paraneumónico. Y también, y esto es una mención aparte, y puede ser una pregunta difícil, en tuberculosis también al inicio van a estar incrementados los polimorfos nucleares. Después ya pasan a predominar los linfocitos. Si predominan los eosinófilos, hay que sospechar en derrame pleural por virus o por drogas, por medicamentos. Si predominan los basófilos, derrame pleural en leucemia de fondo. Si el líquido es rojo, entonces el líquido debe ser hemático. Si no coagula, es no traumático. La causa más frecuente es neoplasia maligna. Luego tenemos tromboembolismo pulmonar y después las coagulopatías. La biopsia pleural para tuberculosis, el valor diagnóstico es de 75 a 90% y para neoplasia maligna 70%. Derrame neoplásico. El derrame neoplásico está en el contexto de un paciente que viene por cuadro de derrame pleural y más baja de peso. Y ahí hay que asociarle la edad del paciente. Paciente mayor de 60 años para primario o mayor de 45 años para metastásico. La causa más frecuente en neoplasia maligna pleural es metastásica. ¿Y metástasis de dónde? Cerquita, del mismo pulmón, adenocarcinoma. Luego de la mama y después de los ganglios, linfoma. Un dato importante es que la clínica actualmente, 2011, sigue mandando la clínica. Si la probabilidad clínica de neoplasia maligna es alta, así la biopsia salga negativa, así el Papa Nicolau ha salido negativo, debemos porciar. Y el siguiente paso es hacer una toracoscopía diagnóstica, cuyo valor diagnóstico llega hasta 95%. Pregunta de NAM 2006. Es un paciente adulto mayor que acude por derrame pleural que está repitiendo, recurrente, y que se ha encontrado en la toracocentesis un líquido hemático y que ha tenido un cuadro de tromboembolismo pulmonar. Entonces, sospechamos aquí, por la edad del paciente, por la recurrencia del derrame y por el líquido hemático, que se trata de una neoplasia maligna. Y con más frecuencia, como hemos dicho, es adenocarcinoma pulmonar. La respuesta es carcinoma metastásico en pleura. En cuanto a las alternativas distractoras, ninguna explica todo el contexto del caso clínico. Mesotelioma es la neoplasia maligna primaria, se da entre los 60 y 70 años, el paciente viene por derrame pleural, y aquí el dolor ya no es tipo punzada, sino más bien es tipo opresivo. Y hay una gran baja de peso. Y el criterio epidemiológico es importantísimo. Exposición a asbesto por más de 10 a 15 años. Ya cuando se extiende a pericardio, cuando encontramos además derrame pericárdico, indica que la neoplasia ha llegado a un estadio avanzado, si no terminal. ¿Qué hacer cuando hacemos la toracocentesis y el líquido, extraemos un líquido lechoso? Lo primero que tenemos que hacer es centrifugar la muestra. Si el sobrenadante es transparente, es compatible con empiema. Si el sobrenadante sigue siendo lechoso, dos posibilidades: o es un pseudoquilotórax o un quilotórax. En ambos, el colesterol de líquido es mayor de 60 miligramos por decilitro. Hay que pedir triglicéridos. Si los triglicéridos, el valor es mayor de 110 miligramos por decilitro, entonces estamos frente a un quilotórax. Si es menor, será un pseudoquilotórax. El pseudoquilotórax se va a presentar en enfermedades como artritis reumatoide, en tuberculosis crónica, neoplasia maligna, por destrucción de gran cantidad de linfocitos. El quilotórax, hay preguntas sobre etiología. La etiología más frecuente es iatrogenia quirúrgica y en segundo lugar, tumor mediastinal. El quilotórax se produce por la ruptura del conducto torácico y hay acumulación de quilo en la cavidad pleural. Aquí hay una pregunta sobre quilotórax.
¿Cuál es la causa más frecuente de un derrame pleural que tiene una concentración de triglicéridos que supera 210 miligramos por decilitro? Se trata entonces de un kilotórax. Nos están preguntando cuál es la causa. Lo más frecuente es iatrogenia quirúrgica, que no encontramos desde la A hasta la E. Entonces buscamos la segunda causa, que es tumor mediastinal. Entonces la respuesta en este caso es tumor mediastinal.